estás? Alicia Rivas te saluda. Hola Alicia, ¿cómo estás? No, buenas tardes para todos. Bueno, ayer le escuchábamos al fiscal un poco de manera vehemente y anticipando ya que van a ser como 8 jornadas más que lo vamos a escuchar. Bueno, ¿qué está siguiendo la causa? ¿Viste un poco cómo se viene, cómo fue la instrucción y cómo estamos en esta etapa? No la sigo tanto porque de hecho el expediente nunca debió haber existido. Uh-huh. En primer lugar, me hace acordar un caso que yo intervine hace muchos años, similar, nacional. Era el caso de los adelantos del Tesoro Nacional, los ATN famosos, Uh-huh. que los jueces federales de Buenos Aires tomaban, porque los ATN eran adelanto del Tesoro que se le entregaba a las provincias para que ejecuten obras, y si había fraude era materia de las provincias, porque eran las provincias las que eran en todo caso objeto del fraude, porque integraba rentas generales. Los jueces federales de la avenida Comodoro Pi extorsionaban a los gobernadores con esto, hasta que vino un caso que era de una diputada provincial que era Ancarani, y planteamos el tema en la Corte en la época del Val de los últimos tiempos, declaró que esta era una cuestión de las provincias, y supongo que también había un consenso político, y se le sacó todo ese poder. Este es un caso similar en el sentido que, primero, el caso ya fue juzgado en la provincia de Santa Cruz. Uh-huh. Por dos razones. Primero, porque si los fondos y las rutas, y algunas integraban a la provincia, eran fondos provinciales al pasear a la nación. Y si eran federales, eran fondos, el juez federal con competencia, el juez federal con competencia territorial de la provincia de Santa Cruz. Esto fue juzgado y fueron sobreseídos. Uh-huh. Se está violando una regla básica que es no bis in idem. Obviamente, con diferentes argumentos se volvió a abrir en la capital federal, o sea, en la ciudad autónoma. Los hechos jueces no tienen competencia los originarios, fíjate vos que uno era Bonadío, uh-huh, y el otro el Colini, que son, realmente lo que está detrás es discutir estos poderes judiciales. Volvieron a abrir el expediente en el año 2015-2016, ya naturalmente por denuncia de quien está a cargo de Vialidad Nacional, ya en la época de Macri, y se pasaron por arriba a la Corte y nunca se planteó esto. A la Corte lo que no era, nunca intervino la Corte en un planteo de fondo como es que esto ya fue juzgado. Si uno mira la historia de este fiscal, que ese es también el pecado original, quizás el kirchnerismo de no, cuando tenía mucho poder, de no haber deconstruido el Poder Judicial. Uh-huh. Tendrían que haber deconstruido, no lo hicieron solamente con la Corte, este chico, este muchacho, que toda su vida la pasó en el Poder Judicial, porque en el 93 fue empleado, miré un poco el currículum, y después lo que hizo fue, en el 2009 pasó a ser juez federal, fiscal federal. Obviamente que el está actuando para la televisión, para los medios. No hay a ver, fíjense, para poder abrir un expediente vos tenés que tener en primer lugar claro que hubo fraude al Estado. Eso no fue probado. Y lo único que él habla es de que podría haber sido beneficiada la empresa de ¿cómo se llamaba el nombre? Me olvidó el nombre ahora. De Báez. Santa Cruz, de Báez, de Lázaro Báez. En todo caso, eso en sí mismo no es delito. Podría haber habido un abuso de autoridad, pero no un fraude, porque las obras se hicieron, y es lo que nunca se probó con una auditoría. Y las auditorías que se hicieron muestran que las obras se hicieron. Uh-huh. Que algunas se retrasaron fue porque cuando asume Macri se empezó a dejar de pagar. Entonces, ese punto del fraude nunca lo probaron, y eso tendría que haber, ese punto, si eso no está probado, no puede haber expediente. Uh-huh. Todo es un montaje armado para los medios centrales, porque en realidad acá hay dos cosas en discusión. Un gran problema, que eso le atañe a ustedes como comunicadores, que como dice Castel, el gran teórico de la comunicación, la prensa, digamos, cuando se tiene como el caso de la Argentina, como en el caso del mundo, digamos, tan centralizada, uh-huh, tan concentrada. Claro, concentrada. En realidad no es el cuarto poder, ahí se construye el poder, y ahí se construye la realidad. La gente dice, por ejemplo, se robaron todo, esas frasecitas cortas, y nadie sabe por qué, porque lo dijo Clarín, lo dijo La Nación, lo dijo en la televisión, toda siempre centrada en el mismo que está detrás, que está todo concentrado, y esa es la realidad que la gente la percibe. Y eso es lo que a ellos les interesa. Después el Poder Judicial, obviamente, funciona al poder. Uh-huh. Y funciona, como él escuchaba, a un tipo, venía a la ruta y decía, no importa,
si sale absuelta. Lo cierto es que hay un 70% de la gente que cree que ellos se robaron todo. Y era un tipo que era Radio Mitre. Con lo cual era un encuestador. Con lo cual eso es cierto. Me interesa ya. Lo cierto es que ella nunca debió haber empezado el expediente. A ese punto es de falso esto. Ahora, ¿cómo se reconstruye la realidad construida por los medios de comunicación que vacía de contenido a la democracia? Eso va a ser un tema que en algún punto habrá que discutir. El gobierno de los Kirchner tiene también una responsabilidad cuando a Clarín se le dio cablevisión. Todos tienen un poco de participación en lo que ha ocurrido con la concentración de medios y la construcción de la realidad. No hay fraude, Alicia. Eduardo, el expediente no debería haber existido nunca. Escuchaba a uno de los abogados también analizando, parándose en el lugar de la defensa, diciendo no se enunció hechos que después la defensa pueda contestar, digamos, pueda defenderse. No hay un hecho enunciado del que hay que defenderse. ¿Eso es así? ¿No aparece ahí cuál es el delito que realmente y a quién endilgarle ese delito? El tema es, lo que yo, primero, el expediente no debería haber existido porque ya fue juzgado. En segundo lugar, para poder imputar algo, yo tengo que decir, por ejemplo, a vos se te asignó tanto dinero para la construcción de la obra, tanto, y la obra no existe. Entonces se puede imputar un hecho concreto para poder refutar. Es lo que va a mencionar, dice, por sentido común, dijo en alguna parte, sabemos que no pudo haber ganado todas las licitaciones este hombre. Lázaro Báez. Bueno, Lázaro Báez, tengo una negación. Lázaro Báez. Eso no es denunciar nada. Es que todo va a ser un vacío así, porque de hecho vos no podés usar 9 días para imputar algo porque no tenés nada. Cuando hablas mucho porque no tenés nada. Alguien dijo una vez, cuando la Corte hace grandes sentencias muy largas porque está metiendo el perro porque no está diciendo nada. Es muy sencillo. Si vos mandás a hacer una casa y te doy, qué sé yo, 10 millones de pesos y la casa no está y los 10 millones los recibiste, es muy fácil. Lo que tenés que refutar es enunciar. Te di 10 millones para hacer la casa A no existe, los 10 millones te los llevaste. Entonces vos podés ahí defenderte de eso. Acá no hay nada de eso. Va a ser un montón de construcciones de albergue, sobre actuación, aparte no es muy buen actor, sobre actuación. Lo interesante y lo importante para ellos es que aparezca en la primera etapa y lo importante es que la gente se lo crea. Lastimosamente es así, y acá muestra dos cosas. El gran problema de la concentración de medios, la construcción de la realidad, yo no sé cómo se va a resolver en el futuro eso. También me parece que es interesante volver sobre esto que siempre hablamos, ¿no? Porque claramente los medios y cómo operan los medios es un tema central que hay que discutir, pero también este poder judicial, digamos, ¿no? Porque y ese es otro tema. El poder judicial, para poder reconstruirlo, tenés un gran problema. Es funcional al poder real, al poder. ¿Y cómo haces si no tenés la masa crítica política que pudo haber tenido Kirchner en un momento, o el kirchnerismo en algún momento, para reconstruir esto? Una de las que hoy hablaba con unos colegas en el interior es avanzar hacia, es medio para la gente, es medio de regulete, hasta hacer un modelo acusatorio, es decir, juicio por jurado. Sería una de las posibilidades. Sacarle, vaciarle de poder a los jueces federales, que son el gran problema, que siempre te digo, a vos te lo he dicho, que nadie se dio cuenta. El segundo decreto de necesidad de urgencia del gobierno de Macri, cuando asume, creo que en el 2016, fue el segundo decreto suspender la entrada en vigencia del Código Procesal Federal Penal de la Nación, algo que en general alcanza muy poca gente para un decreto de necesidad de urgencia. ¿Cuál es la razón de eso? El lawfare que se estaba armando con los jueces federales de Comodoro Pi. ¿Por qué? Porque pasaba todo el poder a la Fiscalía, o sea, la Procuración General de la Nación estaba aquí de cargo, y además es un órgano extrapoder que tiene su presupuesto propio. En ese decreto, es decir, no solamente lo tenían previsto de antes, sino que el propio Pío Mato, que opera para el lado que sea, que es el referente, digamos, secretario general del gremio de los judiciales de la Nación, 1 año, 2 años antes ya venían haciendo lobby para que no entre en vigencia el nuevo Código Procesal Federal, porque lo que tenían un gran temor era
dónde iban a pasar toda la masa de empleados y los recursos que significan, porque la Procuración o los fiscales federales, las fiscalías federales, son un órgano aparte, no pertenecen al gremio de los judiciales. Eso también se jugaba debajo, y especialmente hacía años, por lo menos 3 o 4 años, que cuando conocían el proyecto, los jueces federales hacían lobby porque perdían los recursos humanos que significan, se pasaban a ser jueces simplemente de garantías, los recursos humanos que tenían y los recursos reales que significan especialmente los jueces federales de la capital federal. Y el gobierno, y esto fue muy criticado por algunos teóricos, el gobierno actual, lo que hizo fue crear más juzgados federales y no debió haber creado más. Lo que tendría que haber avanzado hacia la implementación de los juicios por jurado, que esto podría por lo menos haber servido para sacarle poder a los jueces federales, pasarle a los fiscales federales, que no te garantizan mucho, pero en definitiva los juicios se puede hacer con personas comunes. Esa sería una estrategia para... Eso es como un sacrilegio, decirlo como, para la corporación judicial es como un sacrilegio. Lo que pasa es que hay veces que uno no puede ponerse a hacer esto hablando por los medios, pero el origen de nuestro modelo es el modelo de juicio por jurado. Lo que pasa es que cuando se copió la Constitución norteamericana y años después se empezaron a implementar el Poder Judicial, digamos, la pronta generación del 80, la generación del 80 naciente en la Argentina, lo que vio es que no podían pasar el tema de que cada provincia dicte su código porque tenían un gran temor a los caudillos del interior y por eso centralizan el control en una corte por un tema especialmente vinculado a la propiedad privada, a la propiedad, y a lo que ellos querían construir. Es decir, terminamos por copiar una constitución traída de Estados Unidos con modelo acusatorio, pero después metimos codificaciones que se trajeron del modelo continental europeo, pero con una idea, básicamente con un sustento ideológico, el control de la propiedad privada. Y eso se hizo desde el país central agroexportador, es decir, Argentina en el fondo, Alicia, Estados Unidos resolvió su problema con la guerra de la secesión. Nosotros creo que nunca resolvimos el modelo de Estado, porque acá lo que hay hasta larvadamente es una verdadera guerra civil amparado o encubierta con el aparato judicial y con los medios concentrados, porque lo que está debajo es los intereses económicos. ¿Sí? Es lo que está debajo de todo esto, y el kirchnerismo, más allá de los errores, representa y tiene una cosmovisión o una visión de Estado totalmente diferente. Lo que ha sido Macri, y la gente que lo vota, mucha gente, yo leo por ahí, como se dice en las redes sociales, los que dicen Cristina se robó, hay veces que uno ve, la gente que escribe se pega tiros en la pierna si quiere votar a lo que representa el macrismo o el PRO. Totalmente. Sin embargo, claro, es un tema muy serio. El Poder Judicial siempre ha sido el poder funcionar al poder. Y ahora nos muestra, el tema es cómo podés generar la masa crítica que puede construir ese monstruo cuando tenés la concentración de medios que lo legitima. Porque lo que decía Jacobi, el que decía eso, no importa, es el encuestador, no importa cómo salga el juicio, porque lo interesante, lo importante es que el juicio ya lo ganó, ya se resolvió en la opinión pública, como dicen ellos, como se hizo bajada de la... ¿Por qué? Porque el 70% dice, cree que ella se ha robado todo, y el 30% que razona y que está más cerca no define la cuestión. Lo que pasa en el tribunal ya va a estar deslegitimado. Si ella se le absuelta, va a estar deslegitimado. Eso es un tipo para la gente. Eduardo, ella se robó todo. Eduardo, seguramente vamos a volver a charlar. Ahí queda quiera. Pendiente hablar de nuestro Poder Judicial también, el local, el nuestro. Nosotros hemos perdido la República en la provincia hace rato. Tenemos partido de Estado. Charlamos en otro momento para seguir profundizando un poco este tema también. Muchas gracias, un abrazo. Gracias. Eduardo Paredes, abogado penalista, hablando un poco también de esta cuestión. Una cosa que decía, y escuchábamos a algunos de los analistas en estas horas en que empezó a difundirse así